Os voy a invitar a un viaje, una reflexión. Vamos a empezar en Bilbao y vamos a acabar en Bilbao. Pero vamos a introducir un factor que son las energías limpias y cómo afectan esas energías en el futuro, ¿no? Ahí se dice, se comenta, se rumorea que la velocidad a la que vamos en la sociedad y la velocidad a la que va el mundo y las energías es bastante más rápida de la que nosotros nos estamos dando cuenta o aparentemente nos damos cuenta. Y por eso quisiera hacer esta pequeña reflexión para ver si nos toca en algo a lo que nos toca como arquitectos, urbanistas y diseñadores de edificios, cómo vamos a afrontar este nuevo reto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de por qué estamos aquí, qué es lo que nos mueve ahora, lo que nos moverá en el futuro, las 3Ds, un ejemplo de un edificio que hemos hecho que consideramos que puede estar incorporado dentro de esas 3Ds, nuevos paisajes productivos, ejemplos internacionales y la situación actual tal y como la vemos, ¿no? Bueno, Bilbao, ya sabéis todos, nace allá por el siglo XIII. Desde el principio siempre ha tenido actividad comercial con la lana de Castilla, ¿no? Estos eran los paisajes productivos ya en 1874, con la anteiglesia de Deusto, tal y como estaba, una economía rural. Ahí tenemos una vista más general. En los años, ya en el siglo XX, bueno, concretamente en 1848, creo que recuerdo, es cuando aparece la primera siderurgia en una situación donde ya había una ferrería, que es Santana de Bolueta, y a partir del 88, 1870 aproximadamente, pues es el primer horno de Altos Hornos de Vizcaya que empieza a colonizar la ría con esa nueva paisaje de industrialización que se queda un poco estancado al principio porque no teníamos suficientemente hierro, que luego se aprovechó con los fletes de retorno desde Inglaterra, y esto crece y crece. Se abre el canal de Deusto para dar más solvencia a lo que es el área industrial, pero llega el año 1970 y la crisis del petróleo pues nos impacta totalmente en la ciudad, ¿no? Y aparecen estos lugares, que ya productivos industriales, que se empiezan a repensar, ¿no? Se empiezan a repensar muchos de ellos en función de lo que había, de lo que se quiere ver. Nace Bilbao Metrópoli 30, hay un plan estratégico para empezar a hablar de esos espacios y empieza la película que hemos conocido hasta hoy con el nuevo Bilbao, ejemplo de regeneración urbana. No vamos a hablar si hubiera sido mejor haber conservado más patrimonio industrial o no, ese es otro debate, ¿no? Sí que es importante señalar la participación de las autoridades, porque va a ser importante en todo el desarrollo, pero tenemos el Bilbao que tenemos hoy un ejemplo de regeneración urbana, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve ahora? ¿O qué factor ha posibilitado tantos cambios en los paisajes productivos? La energía. La energía, en los años de 1970, el petróleo era, ya veis lo que sumaba, ¿no? Prácticamente no había otras energías. Hoy en día el consumo es muchísimo mayor, estamos en más del doble, ¿no? Pero empiezan a haber otro tipo de energías, aunque en mucha menor medida, ¿no? Se ve que el petróleo sigue siendo el top, el gas es la segunda y a partir de ahí pues las renovables están muy por abajo, ¿no? Eso es lo que tenemos en el 2010. Pero es que las previsiones del el EBE nos dice que en el 2016 pues estas eran el queso de las energías que nosotros consumimos, nuestro consumo final por energías. Ya veis que el petróleo y el gas natural se lo llevan prácticamente todo. Si lo miramos por sectores, donde más afecta es al transporte y a la industria, que es lo que se lleva prácticamente
el 80% de toda la energía que se consume, estamos hablando de Euskadi. Si lo vemos por los derivados del petróleo, pues el transporte es el auténtico rey. Si vamos al gas natural, es la industria la que consume más gas natural. Y el mix de energía eléctrica, pues es prácticamente la industria también la que se lo lleva en mayor medida, ¿no? La industria y los servicios. Las energías renovables, pues las tenemos en la industria, en el sector terciario y en el energético, pero como veis su proporción siempre ha sido muy pequeña, ¿no? Y este gráfico me parece muy interesante porque es la comparativa entre la producción primaria de energía y el consumo que tenemos. Y si veis la última línea, que es Euskadi, nosotros estamos en una dependencia del exterior del 120%, porque producimos un 9%. O sea, nuestra dependencia es del 92 y pico %, cuando hay países como Dinamarca, que tiene un 13,11%. ¿Y de qué consume Dinamarca? Pues Dinamarca es una pasada lo que genera en energía eólica y en biomasa, cosa que nosotros ni a parecer, ¿no? Entonces, el mix energético del futuro, lo que prevé el Gobierno vasco de cara al 2030, pues veis que en gas natural todavía hay mucho gas natural, hay una pequeña reducción del petróleo, pero se aumenta el gas natural, lo cual sigue siendo al final una energía dependiente, y la reducción es mínima, ¿no? El incremento de energías renovables es mínimo. Vamos a dejar aquí el tema de las energías y vamos a pasar a qué es lo que nos moverá en el futuro. ¿Es suficiente eso que hemos visto ahí en nuestro territorio, el que tengamos ese incremento de energía y por qué y en qué nos afecta a nosotros como arquitectos y urbanistas? Pues es evidentemente que no, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder seguir construyendo ciudades como las construíamos ahora, no vamos a poder hacer edificios como los hacemos ahora sin tener en cuenta este factor. Porque se comenta, se rumorea que en el año 2021 comienza una disrupción energética. ¿Qué es eso, no? Pues la disrupción energética significa que vamos a pasar de un sistema derivado del petróleo a un sistema eléctrico total, ¿no? Es un agotamiento de los recursos con una mayor dificultad de extracción, mayores costes asociados, la convergencia de desarrollos tecnológicos, la búsqueda de autonomía energética y un modelo de negocio distinto también, ¿no? Entonces, en estos momentos nos encontramos con una velocidad brutal que se mueven las tecnologías. Es decir, bueno, disrupción energética, por ejemplo, fue cuando se pasó de la edad de piedra a la edad de bronce. No es que se acabara la piedra, simplemente que vino una tecnología innovadora, que fue el bronce, que acabó con la piedra, sin más. Vamos a una velocidad bestial. Esta lista de la izquierda es la velocidad a la que se adquieren 100 millones de usuarios en cualquiera de esas tecnologías, ¿no? El teléfono fijo fueron aproximadamente 75 años, el móvil fueron 16 años, Internet 7, WhatsApp 4, 2 años, Instagram y Candy Crush 1,2, ¿no? 100 millones de usuarios. Es una pasada, es una asíntota la velocidad de las tecnologías que nos está pasando por la izquierda y por la derecha y que nos tenemos que subir a ellas, ¿no? Hay nuevas tecnologías en el mundo que ya se empiezan a ver. Yo el otro día estaba en Ámsterdam y toda la fila de taxis eran Teslas, cosa que me sorprendió, eso aquí todavía no lo hemos visto. Las megacities están anunciadas, ¿no? Hay una incorporación a la ciudad bestial, pero no estamos pensando ni diseñando con ese sentido, ¿no? Todo esto va pasando muy lentamente a nuestro alrededor, es como la Wikipedia, ¿no? Hay muchas, son movimientos de alguna forma solidarios y corporativos y participativos, ¿no? En los cuales tú das información y ellos te dan información. Tenemos todas estas cooperativas de energía que ya están en todas las comunidades autónomas del Estado. Aquí tenemos Apoyener, que es la que tenemos más cerca, ¿no?
Tenemos Netflix como otro sistema de consumo a demanda, las bicicletas, el Lucan Auto, que ha aparecido ahora en Euskadi. En Madrid ya hay como 3 plataformas de movimiento que la gente tiene además asumidas en el centro de Madrid, ¿no? Entonces, tenemos una velocidad súper rápida, unos cambios en la producción y unos cambios en el consumo que nos llevan a otro tipo de ciudad totalmente distinta, ¿no? Hay un profesor de Stanford que se llama Tony Seba, no sé si le habéis oído alguna vez. Bueno, pues este señor dice que toda nueva energía será generada por la solar o por la eólica, que todos los nuevos vehículos del mercado serán eléctricos, que todos estos vehículos serán autónomos, la flota se reducirá en un 80%, es decir, las ciudades liberarán un gran espacio de aparcamiento, la gasolina será obsoleta, el carbón y el gas natural obsoletos también, el 80% de los espacios de aparcamiento ya no serán necesarios, el concepto de la propiedad individual de automóviles será obsoleto, la industria de seguros de automóviles evidentemente se verá afectada y el sector del taxi cambiará y, por supuesto, el espacio urbano, ¿no? Y el paisaje urbano. ¿Qué es lo que esto se dice que empieza en el 2021? ¿Y por qué en el 2021? Porque va a haber una bajada. Teníamos el barril de petróleo a 150, ya está en 70 y para el 2021 se prevé que vaya a 20. Eso unido con que entonces hay muchos países productores de petróleo que no van a poder estar en el mercado, va a haber unos cambios geopolíticos y eso unido a que hemos comprado un 49% menos de coches diésel el año pasado y, por lo tanto, el Dieselgate ha hecho una pupa terrible al sector del automóvil y todo el mundo ya está buscando un híbrido o un coche eléctrico, pues va a haber un cambio de paradigma en el consumo y en lo que quiere la demanda de la gente bestial, ¿no? ¿Cuáles son lo que nos mueve a todo esto? Pues son 3 Ds. Son la descarbonización en el sector de la energía, la descentralización y la digitalización. Esto ya lo vemos en Bilbao. Ya tenemos autobuses con 0 emisiones, tenemos nuestros aparatos de la OTA prácticamente autónomos. Esto todavía no lo vemos, pero lo veremos en breve, porque ya empiezan a haber bastantes coches eléctricos. Esto que lo hemos hecho en mi casa, yo vengo de Sener y hemos hecho plantas solares, bueno, y estamos haciendo plantas solares y hemos trabajado en Zabalgarbi, pues son cosas que van a desaparecer. O sea, ya no tanto a desaparecer, pero sí a compartir, ¿no? Hemos pasado, evidentemente, estas centrales antiguas de energía que abastecían a toda la ciudad, tiene que desaparecer por completo porque ya no se va a ese sistema, se va a un sistema de compartir y viene la palabra prosumidor, que viene a ser el que produce y el que consume a la vez, y esto cambia, ¿no? ¿Y en qué cambia? Pues que empiezan los edificios a ser prosumidores, ¿no? Tesla está desarrollando, no sé si habéis visto las últimas tejas que están desarrollando, son una pasada, por su textura y su apariencia que tienen con respecto a un material similar, ¿no? Pero ya tienen una batería, que es donde está el secreto de toda esta nueva tecnología, el encontrar las baterías, ¿no? Y que esas baterías al final costen menos, en la que almacena la energía, ¿no? Todo esto, es decir, pasamos de una descarbonización porque ya esas energías no van a ser obsoletas, entre otras cosas porque son dependientes, dependemos, si lo que hacemos es promover petróleo y gas natural, dependemos de otras sociedades que muchas veces son mucho más inestables. Va a haber una descentralización de toda la energía y, por supuesto, la digitalización es la que nos va a ayudar a que esa descentralización la podamos compartir de una forma razonable, ¿no? La ciudad del futuro tendrá una infraestructura digital capaz de conectar todas las áreas comprendidas en el tejido urbano y abarcará un conjunto coordinado de procesos soportados por nuevas soluciones tecnológicas, ¿no? Hace ya unos cuantos años hicimos esta máquina, y lo defino como máquina porque es un edificio que al final se autorregula. Son nuestras oficinas en Barcelona. Empleamos prácticamente 3 materiales, el hormigón, el acero y el vidrio. Hicimos hicimos un ejercicio de hacer
un proyecto sostenible y certificado. Acabamos certificados en verde, que es la certificación energética que promueve bajo metodología LEED, pero en España. E hicimos este edificio, ¿no? Este edificio que tiene una pérgola fotovoltaica de 286 kilovatios. Reducimos la carga térmica porque los cristales tienen bajo factor solar y protecciones solares. Conectamos toda la parte de calefacción y de cooling a un district heating que está en el mismo territorio. Hay un centro de proceso de datos que se refrigera con free cooling. Hay una recuperación del calor y del frío por recuperadores entálpicos. Y se genera este edificio que además de otros factores acústicos, ambientales, etcétera, pues la verdad es que es un ejemplo de prosumidor, ¿no? Nosotros consumimos energía, pero a la vez la producimos y lo que nos sobra lo vendemos a la red. Hay una reducción de carga térmica, el sistema se condiciona. Bueno, ahí tenéis más o menos todas las características del edificio, ¿no? Y yo creo que este es el futuro. Estos van a ser los tipos de edificios, de una forma o de otra, así o de otra manera, o para eso estamos nosotros, para poder implantarlos como sea, los edificios que vamos a tener que construir, porque ya no va a haber esas grandes centrales térmicas que abastezcan a cada uno de los usos de la ciudad, ¿no? Vamos a tener que compartir nosotros, vamos a tener que generar y vamos a tener que ser autoconsumidores y autogeneradores de nuestra propia energía en nuestro territorio. Bueno, estos son los impactos medioambientales y en recursos que existen en el edificio. Como veis, el mayor es por supuesto, el de la energía y al medio ambiente, ¿no? Todos los materiales están escogidos de zona local. La jardinería también son plantas autóctonas. Bueno, todo eso está controlado según la metodología LEED, ¿no? Nuevos paisajes productivos. Lo que nos va a quedar va a ser optimizar el uso energético, incrementar la recuperación de los recursos, minimizar el impacto ambiental, incrementar la resiliencia del sistema, optimizar el uso del territorio e incrementar las sinergias entre los sistemas, ¿no? Es curioso que un niño en Suecia, cuando enciende la luz, sabe que eso funciona porque ha tirado basura al contenedor, porque allí la energía la cogen de la basura. Y eso es algo que está en la educación de los niños perfectamente, ¿no? Aquí nos cuesta todavía hasta reciclar, ¿no? En el tema de los residuos urbanos tenemos las 3 R's, la de reducir, reutilizar y reciclar. Teníamos la combustión, que es lo que puede estar pasando con Zabalgarbi, y el famoso resto que va al landfill, ¿no? Pero hay una franja ahí que se llama valorización material, que ahora está en toda la gente que trabaja en estos temas, es ahora el punto más interesante para ellos, es la valorización material de parte de esa basura, o de esos residuos, que lo que hacen es crear hidrógeno, gas sintético y metanización, ¿no? La metanización iría para la parte agrícola, el hidrógeno sería el combustible de nuestro posible transporte y el gas sintético es un gas que se crea con esto, que en estos momentos está aceptado siempre y cuando sus emisiones sean iguales o menores que las del gas natural, que es lo que se está tratando de conseguir. Entonces, por ahí van los tiros. Este sería el esquema de una ciudad nueva del futuro, donde tendríamos a lo mejor unas viviendas de emisión cero por ahí, tendríamos una planta de residuos urbanos ya incorporada en la ciudad, porque va a ir a una especie de smart tecnología, ¿no? Una tecnología mucho más pequeña e integrada en la propia ciudad. No va a haber esos mega bichos que estamos construyendo en las afueras o grandes plantas termosolares. Eso formará parte del pasado. Tendremos una explotación agrícola basada en el uso de los digestos de nuestros residuos, una planta de valorización energética que tendremos incorporada dentro de la ciudad,
a lo mejor una fábrica de automóviles low carbon a base de energía extraída en esa propia planta, edificios gestionados en BIM, oficinas energéticamente eficientes, rehabilitados, o sea, edificios rehabilitados con materiales sostenibles y con estándares sostenibles actuales. Tendremos un district cooling, que será toda esta red por la cual gestionar, y que estará gestionada además por una compañía eléctrica comunitaria, que es el reto en el que nos estamos metiendo, ¿no? Y, por supuesto, tendremos un centro de reciclaje incorporado dentro de la ciudad. Habrá una universidad y un desarrollo tecnológico en este campo, habrá una escuela de low carbon, habrá un hospital climatizado con district cooling, proyectos comunitarios de barrio. Es decir, una serie de todos los usos que actualmente tenemos en la ciudad. No vamos a hablar de la parte comercial, que con esto de Amazon también peligra, ¿no? Y ya lo de decir poner locales comerciales en las plantas bajas, eso es para pensárselo. Pero sí que tendremos a lo mejor una estación de autobuses que estará alimentada por hidrógeno que viene del district cooling, ¿no? Y viviendas antiguas readaptadas. Es decir, no se trata de inventar ciudades nuevas como Masdar, que luego veremos como ejemplo de ciudad sostenible, sino de readaptar nuestras ciudades y nuestros espacios urbanos a lo que vamos a tener que ver y a lo que vamos a tener que usar, ¿no? Ejemplos de espacios productivos. Bueno, de espacios que se han regenerado de esta manera, ¿no? Pues tenemos Samso Island, que es un ejemplo donde hay unas facetas muy positivas, una comunidad que se implica en el desarrollo de esa isla desde un punto de vista sostenible. Empieza siendo una ciudad multicultural, es un desarrollo paulatino con muchas fases, una combinación de energías por las cuales se abastecen y producen todos ellos, pero hay una inversión demasiado elevada por esa parte de la comunidad, ¿no? Tenemos este barrio de Vitra Hamen, en el cual hay empieza muy bien, pero acaba siendo una exclusividad social, porque al final es tan bueno que empiezan a ir allí las gentes con mayor dinero, ¿no? Pero sí que hay una reconstrucción industrial, hay una combinación de energías renovables, una gestión y reutilización del agua de lluvia y una gestión de residuos integrada en la ciudad, y ya tienen la valorización material, ¿no? Es decir, todos estos elementos son elementos que debemos de incorporar en el desarrollo de nuestro urbanismo y de nuestras ciudades, ¿no? Esto es una app por la cual en Malmo tú puedes, enseguida entras y ticas uno de los elementos estos y automáticamente te sale, ¿no?, dónde están las producciones de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un transporte sostenible, una gestión de residuos, una zona de renta per cápita elevada, que era lo que veíamos antes, y un bajo porcentaje de vivienda social, que es lo que ha sido uno de los problemas de esos sitios, ¿no? En Curitiba, pues es otro ejemplo en el cual una alta movilidad que se ha enfocado desde el principio, hay una sociodiversidad muy importante, se ha hecho por fases también, hay zonas verdes gestionadas por la comunidad y con gestión participativa, pero hay una baja incidencia de la digitalización, hay un bajo porcentaje de vivienda social y hay una reconversión de los espacios verdes en centros comerciales. Una vez que se ha visto que aquello estaba muy bien, pues han llegado los centros comerciales a poner ahí su granito de arena en el destrozo de la ciudad, ¿no? Masdar, ya lo hemos comentado antes, pues es una ciudad que nace en el 2006 y que no acaba de arrancar. Sí, con todos parece autónoma, se inventan un coche para poder, no sé, quizás no fue el momento, ¿no? Esto es como decía Tony Sebas, que el Apple nació en 2007 y no en 2006 ni en 2009, sino que nació en 2007 porque en ese momento se dieron las tecnologías que se daban y además coincidió, las cámaras eran más pequeñas, la pila se podía
se podía hacer mucho más pequeña y se podía configurar ese elemento, ¿no? Y Uber nace en 2009 porque es el 2009 cuando nace la nube y entonces todos los datos pueden generarse, aparece el GPS y entonces nace Uber. Es decir, se tienen que dar una serie de elementos tecnológicos y unas condiciones económicas para que pueda ser, ¿no? De todas formas, lo que sí es interesante tanto de esta ciudad como de los que están haciendo los árabes es que no dejan de ser un intento y un reclamo para ver cómo se puede hacer, ¿no? Y un experimento. ¿Qué es lo que aparece en Masdar como positivo? Pues unos desarrollos basados en análisis de funcionamiento de las ciudades. No deja de ser una maqueta de ciudad, pero está ralentizada, hay una falta de afluencia de habitantes, nadie va a vivir allí, no se crea la ciudad desde cero, sino que se ha forzado, hay una exclusividad social, poca sostenibilidad de los espacios y una falta de sociodiversidad, ¿no? Que es lo que ocurre en estos países. Lo mismo pasa en Neom, ¿no? Esta es la nueva ciudad que quieren hacer los árabes, todavía está bastante en veremos, pero es en este sitio donde no hay nada crear una ciudad, que me parece pues algo, pero una megaciudad, ¿no? Eso me parece algo aberrante desde el punto de vista de cambiar el espacio para crear algo que va a ser totalmente exclusivo en su área en su territorio, ¿no? Van a tener de hecho están pidiendo el top del top, ¿no? De las tecnologías, de absolutamente de todo, pero van a crear una ciudad desde cero con un desarrollo totalmente forzado, con una exclusividad social, por supuesto, total, y una sostenibilidad bastante poquita, ¿no? Para poder crear ese ejemplo, ¿no? Y ponerse en el mundo, que es lo que ellos quieren, ¿no? Estar siempre en el top del mundo. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer en Bilbao? Es a donde quiero llegar. Hay espacios que se han liberado y, por supuesto, muchos de ellos tienen sus planes para implantar nuevas formas de ciudad, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos, ¿no? Aquí se planteó, esto es Zorrozaurre, se planteó incluso el tener un district heating aprovechando el calor de Zabalgarbi por una tubería, pero bueno, nos hacía falta, o hacía falta en aquel momento que también se conectase el Hospital de Basurto por tener un gran consumidor, pero al final el Hospital de Basurto tenía autocontrato. O sea, al final estas cosas solamente se mueven si hay ganas, hay apoyo gubernamental y político y hay objetivos, ¿no? Tenemos estos paisajes antiguos que teníamos en Zorrozaurre y que no los vamos a volver a ver, ¿no? Porque hemos hecho una política de limpia, ¿no? Estos tenemos en Burseña. Yo me acuerdo que empezamos a trabajar nosotros en Burseña en el año 2003. Todavía está ahí. Y nosotros ya no seguimos, están los de Alonso Hernández, pero ahí están todavía y no se ha aprobado el plan especial. Estamos en el 2018. Eso, ¿no?, también nos duele. Y evidentemente esos espacios quedan ahora, bueno, ahí solamente queda el cargadero de la Horconera, ¿no?, que es como ruina industrial. Y este espacio que también estuvo en muchos de los periódicos, con las viviendas aquellas y que también está todavía en veremos, ¿no? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer en Bilbao? En buenas cuentas, ¿no? Esto es la parte de donde está Altos Hornos. Aquí, evidentemente, no está todo, o sea, hay algo que sigue funcionando, pero también requiere una intervención que también deberíamos de darle una vuelta a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Pues nada, eso es todo. Eskerrik asko. Gracias.